Hola, Nguyen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es un día importante porque, mira, estoy como muy automotivado, pero no es este el topic de automotivación, sino el de normalizar. Vamos a hacer ahora una breve introducción sobre lo que es normalizar, pero antes quiero preguntarte si das por hecho las cosas. Dale una vuelta a esto, ¿no? Que te quede como un trigger. Yo doy por hecho lo que estoy viviendo, doy por hecho que es así, analizo por qué hoy estoy así y no hace 20 días o 100 días o 555 días. Si tenemos la capacidad de hacer fotos y ver hacia el pasado, ¿no? En los carretes, en lo que vamos documentando de forma involuntaria, simplemente por gusto, por ocio, por disfrutar de lo que nos gusta de la vida y demás, pero ¿por qué no lo hacemos en un tono que nos pueda servir en lo profesional, en aquello que emprendemos, que hacemos, que creamos? Normalizar una situación, normalizar la tecnología que hace años era impensable, normalmente tomamos como algo dado por hecho, como algunos eventos históricos también. También nos sucede el fenómeno de crear una costumbre de tal modo que olvides cómo vivías y cómo lo vivías antes del fenómeno o de un evento concreto. Quizás algo te hace despertar, ¿no? En esas grandes películas, narrativas, libros, siempre hay un evento que lo cambia todo. Un plot twist o un plot point, eso si un guionista compone una historia irreal, pues lo que busca es ese giro de la trama, ¿no? Cómo gira la trama principal, cómo gira un personaje y cómo de repente se vuelve ese personaje de una inercia autoconsciente de que tiene una urgencia, algo que hacer, un propósito, una misión. Pero no nos vamos a poner a evaluar esto como desde un punto de vista como muy abstracto, no. Vamos a evaluarlo realmente poniendo la narrativa en la que estamos. Tú, de otro lado, te toca a ti pensar tu narrativa como es. Y es probable que digas, bueno, pues es una mierda, me encanta, es la ideal, es la que soñaba, no siempre vivo pensando en aquel sueño que no tengo, ese, ¿no? Ese objetivo macro, esa ambición desmedida que tengo, o no, no ambiciono nada y no me pregunto absolutamente nada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto despierta una serie de preguntas que voy a hacer para comprender mejor las fases, la fase en la que estoy, o bien para saltar a otras fases futuras. Porque bien lo que fue, saber cómo fue, cómo vivía o cómo vivían, cómo me relacionaba, cómo se relacionaban, cuánta tecnología había en ese momento o en qué se aplicaba, podrá darme puntos de unión para comprender comportamiento futuro. Por ejemplo, nuevas costumbres, costumbres ancestrales, por qué ahora las costumbres se han acelerado tanto y por qué olvidamos tan rápido también, ¿no? Un fenómeno es el de esta especie de amnesia. Es una amnesia colectiva en la que estamos sumidos en la hiperactualidad, en la que la franja de tiempo en la que consumimos es muy concreta, en la que recordamos, ¿no? Como muy poco del último lapso de tiempo y estos ciclos se cierran y se abren constantemente. He adquirido una nueva tecnología que ha cambiado mi día. He aplicado alguna mejora de tiempos en mi rutina gracias a un gadget. ¿Cuál es mi nueva costumbre que doy por hecho, pero hoy y que hace un año o dos era impensable? ¿Cuántos recuerdos de hace 2 años retengo y creo que no ha existido? Es decir, ¿qué es aquello que, si no fuera por el carrete o por lo que sea que donde yo documento el yo, tú, donde documentamos aquello que nos pasa, o un pensamiento, una foto, un texto, un audio, un vídeo, una noticia, lo que sea? O sea, quiero que des vueltas a estas preguntas y que realmente hagas un ejercicio de reflexión interna, y yo también lo hago. Es decir, yo hace 2 años era impensable que abra mi forma de ver las cosas, mi procesamiento de la información, cómo articulo pues,
acciones que tomo, decisiones, discurso, o cómo me expongo, de qué manera. Estaba mucho más avatarizado hace unos años que ahora. Ahora he elegido ya el ser yo mismo, pero claro, ser yo mismo hace 2 años era un bad timing porque todavía no había madurado ciertas cosas, que ahora sí, que se han consolidado, negocios, empresas, inversiones o lo que sea, o una seguridad en mí mismo. Es decir, yo como emprendedor he esperado unos años prudenciales para tener un track record y poder hablar sobre lo que he aprendido, pero me he dado cuenta que en realidad sigo hablando sobre lo que opino, pienso, me invento, disfruto, ¿no? Como creando en mi imaginario, analizando sobre el futuro o sobre el pasado. Es decir, sigo siendo yo, como siempre, simplemente que ahora tengo un track record que me hace sentir más seguro, que es una especie de base que me da seguridad. Pero esa base realmente es así, o sea, es... No sé, me acabo de cruzar ahora con un young founder en el que va súper vestido y el outfit exacto y perfecto ¿no? de una persona hiper enfocada, tiene 24 años, trabaja para un fondo de inversión y tengo relación con él porque, ¿no? Como que él, pues de alguna forma soy como una referencia, pero claro, cuando me lo cruzo digo, espera, tú luces mejor, o sea, tú luces más en el arquetipo de inversor que yo. Y yo digo, ¿y esto sirve o no sirve? Es decir, aquello que yo proyecto que soy algo sólido y llevo traje y soy el presidente de un país o soy el CEO de un grupo de empresas y por ir de una forma concreta represento aquello. O, no, pues si tú pones un CEO de un superbanco que tiene más de 100 años contra el CEO de la startup más top del mundo, yo que sé, OpenAI, y dices, pero algo ha cambiado, ¿no? ¿Y por qué siguen conviviendo y por qué sigue pasando eso? Bueno, hemos normalizado que el llevar un outfit concreto representa una tribu concreta, pero en realidad tribu urbana, tribu o una comunidad específica de prácticas, es decir, ser parte de ese círculo de pertenencia de algo. Entonces, ahora, dándole más vueltas, yo he normalizado también en algún momento la idea de que un CEO tiene que mostrarse rígido o que un CEO tiene que mostrarse siempre de una manera muy concreta, porque si no, ponía en duda aquello que representaba. Pero claro, lo que representa un CEO o una CEO o una persona directiva o lo que sea, al final es un puesto que se va adquiriendo por los desafíos y retos que va creándose en la empresa. Entonces tú no naces en tu carrera, en tu año cero profesional como CEO. Te pones como CEO porque eliges ese rol, porque crees que es la forma de representarlo. Pero en realidad cuando adquieres esa etiqueta, no hay ropa, outfit, vestimenta, uniforme que defina eso. Y te preguntas entonces, ¿qué hace que sea un CEO fiable, ¿no? que esté preparado para un board, para negociar, para dirigir, para analizar, para reflexionar? O sea, ¿qué hace que una persona se convierta en una persona directiva y tal? Pues a veces sí que es cierto que al inicio el proyectarte ¿no? normalizar la imagen de que tú ya eres eso, aunque estés en vías de, pues te hace bien a ti y lanza una señal directa a las personas como muy simple. Es una señal como muy arquetípica, ¿no? Muy representativa del dibujo de esto es un CEO, esto es un inversor, esto es un futuro inversor, esto es una persona que trabaja en una consultoría, una consultora gigante, esta es una persona que hace webs, que hace diseño, y dices, ¿y por qué no puedo jugar con eso de forma más líquida y no tener que asociarme a nada? Y bueno, ahí están las etiquetas que queremos tener y cómo normalizan también las personas lo que hacemos. Por lo tanto, normalizamos de forma continuada siempre y las personas no van a hacer ese análisis constante de cómo eres tú. O sea, te cruzan y dices, pero ¿cómo era hace 3 años? ¿Y cómo era hace 6? No van a hacer esa investigación, pero tú puedes hacerla y eso es una ventaja increíble. Seguimos. Algo que me asalta y me preocupa a mí, pero espero que te preocupe a ti, o que le des vueltas,
Si damos por hecho algo, lo infravaloramos por naturaleza, por algún motivo no lo resaltamos. Sucede y punto, ¿no? Como, es decir, que si incorporo utilizar una calculadora, acelero mis tareas de cálculo, incorporo nuevas palabras, incluso puedo destinar más tiempo a analizar los datos y cansarme menos en meter los datos, pero luego llegar cansado a analizarlos. Entonces, cuando yo con 8 años utilizo mi primera calculadora, que me permitía hacer más cálculos que un ábaco, digo, uy, aquí hay un salto cuantitativo. Entonces mi hermano me empezó a explicar perfectamente las funciones, entonces digo, esa función, perfecto, calculadora científica. Entonces digo, vale, ok, pero ¿cómo funciona esto? Me he preguntado, digo, espera, ¿y si lo doy vuelta puedo escribir con los números? Es decir, cogí eso y le di la vuelta y entendí que tenía más usos o que podía tener, y la tecnología que llevaba dentro, para qué se podía utilizar. Empezaba a hacerme muchas preguntas, pero luego nunca terminé de utilizarla al completo y sin embargo parecía como que era magia, ¿no? Hasta que nadie me lo explicara, eso era magia, porque era, ¿cómo sucede esto? Si yo he pasado de los ábacos a disfrutar de hacer cuenta con ábacos, que me encantaba y súper rápido, a esto. O sea, no entiendo. Entonces, de repente me vi que al cabo de 7, 10, 20, 100 días ya la usaba por defecto y de hecho me había acostumbrado a usar unas funciones y otras no. Por lo tanto, claro, ahí aparece como un uso en un porcentaje. Es decir, la función de esa herramienta yo la exploto en un porcentaje ínfimo, imagínate, pues el 5% de sus posibilidades. La versatilidad que puede tener esa función yo no la veía. Y además tampoco entendía la magia que estaba detrás, es decir, cómo está construida esa calculadora. Por lo tanto, tú puedes aceptar como esa tecnología, adueñártela y sentir que ya es algo habitual, olvidar el ábaco, por contraste, ver que eso es el pasado y que está totalmente inutilizado, pero es parte del proceso, ¿no? de tu evolución. Por lo tanto, sí que es cierto que al utilizar bien esa tecnología, gane más tiempo para poder aprender más sobre cómo utilizar de forma versátil eso, o buscarle nuevos usos, por ejemplo, o combinaciones. Al incorporar 100% una tecnología, solo utilizarla para determinado comportamiento, no exprimimos la totalidad de sus posibilidades. Menos podemos visualizar, crear otras soluciones con dicha tecnología, o para dicha tecnología. Y esto no lo lleva el teléfono móvil, ni tecnologías de realidades mixtas, tampoco lo llevo en tecnologías implantables, ni robótica avanzada, ni biorrobótica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que estamos teniendo hoy en día, como si la evolución es súper potente, ir hasta la biorrobótica, que ya es la transformación absoluta ¿no? del humano, cómo va a pasar a ser un Homo Deus. Es decir, la tecnología puede que tengamos en nuestro cuerpo pues, 1% de tecnología o un 0,1% de tecnología, cualquier persona la tiene, algunos más, un 8% de tecnología, pero eso puede ir incrementándose de forma exponencial y es muy probable que en algún momento se supere esa barrera del 100% del cuerpo y se aumente más capacidades incluso con ese cuerpo sintético, se adquieran muchas más habilidades que hoy no podemos utilizar, ¿no? Entonces, una cosa increíble, o sea, puedes como ponerte 7 dedos y volver a quitártelos y seguir con 5 porque te recuerda a ser humano en 2024, pero estás en 2032 y te puedes poner un dedo biónico o en 2075 y de repente puedes tener como habilidades mixtas, físicas y luego habilidades vía brain sharing y estar como con tu mente ahí, ¿cómo se dice esto? Cargada a la nube o a un site local o donde tú quieras tener tu capacidad de procesamiento mental que va a estar pasado a bits o a qubits. Entonces, la pregunta es, en todo esto, volvamos ahora y decimos, oye, la tecnología que tengo en la mano, el teléfono, ya de por sí es increíble. Es increíble, solo eso. O sea, ¿le estoy sacando el máximo rendimiento? ¿O lo estoy usando solo para entretenerme y para invertir tiempo en entretenerme? O sea, tenemos dos cuadrantes, invertir tiempo en entretenernos, invertir tiempo
en educarnos, invertir tiempo en crear algo, o también invertir tiempo en destruir, o también invertir tiempo en ser contemplativos, esas personas contemplativas, disfrutando de lo abstracto, del pensamiento filosófico abstracto, bueno, y quedándose en ese tipo de esfera, de dimensión mental. Pero también podemos elegir, pues, cuándo hacemos qué. Por lo tanto, normalizar, sea el momento en el que vivamos, no es imperante analizar la tecnología en sí misma, sino a nivel de adopción que nos aleja del cuadrante creador, para situarnos en el de consumidor. Por lo tanto, normalizar un comportamiento nuevo puede variar significativamente, dependiendo de varios factores, como la complejidad del comportamiento, la frecuencia en la que se realiza, el contexto cultural y social y la motivación personal para adoptar el cambio. Aquí vamos a ver algunas consideraciones que podría ayudarte a analizar este proceso. Este trozo de texto lo he hecho mix con la IA, que me ha gustado. El que te acabo de leer, pero volvemos ahora a lo anterior, ya vamos a ir a los pasos. Si te quieres situar en el lado de prosumidor, es decir, prosumir, crear, producir, o consumir, entretenerte, evadirte. Es decir, invertir tiempo en aprender y sumar skills, o en que queden flotando en modo hibernación y ser contenedores, esponjas de entretenimiento y nuevo conocimiento, muy dosificado en el entretenimiento, porque sí que es verdad que en la cultura del entretenimiento vamos a encontrar, y es cultura, vamos a encontrar por esa vía muchas veces encriptado pues muchísimo conocimiento que el creador, es decir, de este lado el prosumidor, quien ha producido y se ha esforzado por lanzar un mensaje para entretenernos y decirnos algo comprimido, lanzar mensajes de forma comprimida. Easter eggs, cosas encerradas dentro de personajes, aristas de su propia personalidad que hace que tú conectes o empatices con esa persona creadora. Es decir, yo tengo la oportunidad de exponerme a ti mediante contenido y viva voz y sin cortes y de esta forma, escribiendo y luego hablando, pero también puedo elegir producir toda una ficción o una no ficción, produciendo ese evento que va a suceder en el que te propongo una papilla, ¿no? un procesado para explicarte a ti o para, dependiendo a qué público, algo que a mí me inquieta y me hace gracia o me divierte o es una inquietud intelectual. Y la cuestión es cómo utilizamos esto, ¿no? Es decir, normalizar la tecnología puede hacer que no la veamos como un método de exploración y de creación. Por ejemplo, cuando yo era niño tenía una VHS con carrete de casete pequeño, mini DV, luego pasa a ser digital, un hard drive metido en el que podía grabar los vídeos y exportarlos a un ordenador, no como este, uno grande, y podía editarlo, así hacía píldoras de vídeo muy, muy cortitas en casa con 17, hace mucho, cuando no había redes sociales ni nada. No tenía ningún sentido en ese momento y yo sabía que lo único que quería era pues, entender cómo lo hacía la MTV y esas píldoras de MTV, yo quería hacer las mías. Entonces hacía vídeos cortos y ver qué pasaba con eso, cuánto tardaba, pues me gustaba. Era un personal record, ¿no? Cuánto tardaba en hacerlo, cómo y cuándo. Con muy pocas herramientas, pero bueno, las tenía, que era la cámara, el ordenador y un sitio donde hacerlo, que era mi habitación. Eso claramente a mí me ajusta hacia un cuadrante creador, pero luego paso al cuadrante consumidor y normalizo, ¿no? Como normalizo todos los mensajes de esas personas que lo hacen. Pero claro, si una persona del lado creador tiene una cámara y la utiliza solo para turismo y para irse una super cámara a hacer fotos de safari una vez al año, 3 veces al año, aproximadamente, imaginemos que la usa 10 días concretos al año, ¿no? Horas concretas, quería decir, entonces el resto de tiempo va a estar inutilizada. Si esa persona se pusiese en el cuadrante creadora o creador, utilizaría la cámara para producir un mensaje más, no solo documentar unas vacaciones o documentar un safari o buscar
retratar algo que parezca que, ¿no? que haga o que genere un trigger en las personas ambiental, que les haga situar allí o consultar, ¿no? En su ideario y sus vivencias qué pasa con la foto, qué quiere comunicar con la foto. Entonces pasaría a ser artista fotográfico o pasaría incluso a poder grabar vídeo con esa cámara de fotos o hacer con muchas fotos vídeo. Es decir, podría tener un sinfín de usos. Sin embargo, el uso parece ser que se sesga. La tecnología puede tener 100, 1000 utilidades, pero le damos un uso doméstico o profesional muy concreto y no queremos explorar más porque nos funciona, y ahí sí que hay algo que hay que entender, que hemos normalizado el uso y que quizás explorar nuevos usos de algo de lo mismo, pero cambiándolo de ambiente, es importante. Y lo mismo pasaría contigo. O sea, tú pasarías de ser un trabajador, y no sé si te pasa, pero cuando tú vas a un sitio concreto y repites y normalizas, automáticamente tú entras en tu set, corre un set de reglas en el que tú ya sabes cómo entras, cómo saludas a todo el mundo, cuántas veces sonríes, cómo contestas. Parece ser que ya se automatiza. Cuando se automatiza o se normaliza, tú pierdes también esa capacidad de exploración, es decir, esa capacidad exploratoria creadora, y pasas a una pasiva en la que te vuelves un poco pues, espectador o te entretienes y no procesas con ese ímpetu, esas ganas de crear algo nuevo. Entonces, es verdad que cuando normalizamos algo y lo repetimos, puede también que nos venga bien desnormalizarlo y cambiar todas las lógicas de repetición y el orden de los factores, e incluso, bueno, pues si trabajamos workers para otras personas, permitirnos, ¿no?, cambiar el orden de los factores para crear nuestras propias formas de trabajo y ver si los resultados mejoran o si son iguales, o si somos emprendedoras y creadoras de algo, pues lo mismo, ¿no? Estamos pensando en un proyecto, pues ¿qué vamos a hacer para que vaya cambiando todos los días algo y no se vuelva esa monotonía que básicamente es normalizar? Pero si queremos adoptar cambios también, es importante que normalizar un comportamiento nuevo puede significar que depende de la complejidad del comportamiento y de cómo y cuántas veces lo hacemos, y teniendo en cuenta el contexto, podemos adquirir nuevas vías de creación o nuevas secuencias, nuevas rutinas que nos hacen bien y empiezan y terminan, y podemos tenerlo en cuenta. Frecuencia a la acción de añadir, ¿no? Cuanto más frecuentemente realices la nueva acción, es probable que se normalice más rápidamente en tu vida. Los psicólogos suelen hablar de 21 días para formar un hábito, pero la investigación científica sugiere que puede llevar más o menos tiempo dependiendo de la persona y del comportamiento específico. No hay una fórmula, pero sí la evidencia es que cuando repites tanto, olvidas lo que has añadido, y un día cualquiera en el futuro caes en la cuenta que ya no es solo una costumbre, sino que ya es ese hábito, ese automatismo, y no puedes ya ni siquiera darte cuenta que ha pasado. O sea, ¿cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado de ser algo ya automático en tu vida? Por ejemplo, yo me obligo a ir a desayunar 15 calles de mi casa, porque me lleva 15 y 15 hasta ir a la oficina. Por tanto, hago 30 calles sí o sí en un lapso de tiempo, siempre en diferentes horas, pero siempre para iniciar el día, por ejemplo. Y voy cambiando los recorridos. Y un día me di cuenta que iba lloviendo y me había mojado porque iba sin paraguas, y no me importaba ir sin paraguas y mojarme y llegar a la oficina mojado, porque era algo que yo ya había asumido que tenía que pasar. Es decir, no importa las condiciones medioambientales o meteorológicas, es decir, ningún agente externo va a cambiar que yo lo haga. Por lo tanto, eso ayuda a que tú mantengas esa rutina y esa constancia activa sin que ya dependa de tus emociones, que son inconstantes, irregulares y a veces irracionales, por ejemplo, o esos pensamientos que te alejan de eso. Bueno, yo me inclinaría a preguntarle a un psicólogo profesional realmente
¿no? En su experiencia, cuántas veces ha visto que personas cambien algo y logren implementarlo en cuántos días. Para mí me fío más de lo otro, ¿no? Que es que yo entiendo que se estandarizan frases simplemente para que la gente tenga una referencia y vaya por ello. Pero sí, es cierto que incluso cuando ya simplemente se instaló correctamente en tu set global de tareas, acciones y repeticiones, hacen que esto configure lo que haces, no lo que eres, sino lo que haces. Y ahí es como que tú dices, hostia, yo soy lo que hago, sí, ¿no? Porque me acabo de levantar, he hecho esto y estoy en el medio de esta situación, me acabo de dar cuenta que está lloviendo, pero sigo caminando, no me cuestiono y encima me estoy inspirando, escuchando otra cosa o conversando, que muchas veces converso con alguien en esa vuelta, puede ser de trabajo o a veces con personas que no hablo directamente de trabajo, sino de lo que me gusta del mundo del emprendimiento. Y pregunto a otras personas cómo lo llevan, en qué están sufriendo o qué no consiguen y cómo lo afrontan. Y lo que soy, pues se va configurando con todas estas múltiples lecturas que, vamos, que no podría definir absolutamente nunca. Y es curioso, ¿no? El punto número 2 es la consistencia. En esto debes tener una frase sólida o recordatorios que te dirijan a repetir día a día aquello que deseas añadir, ya que la realización del nuevo comportamiento también es top importante, perdurar, persistir, pese a todo lo que diga que no puedes, no quieres, no podrás, no, aunque si caes, no debe existir penalización interna. Si lo haces de manera intermitente, no fallas. Solo que tomará más tiempo normalizarlo y si lo haces de manera consistente, aunque es 100% claro que nadie logra algo consistente porque la vida y las constantes vitales y la salud y el tiempo que tienes por delante, todo eso es consistente en términos relativos. Es decir, depende de muchas cosas y tu salud se puede ver alterada por malos comportamientos, tus constantes vitales se pueden ver alteradas de forma instantánea por lo que sea que pueda pasar, un evento, y el tiempo que tienes por delante también se puede ver alterado por ello. Es decir, que ni siquiera las emociones que tienes, ni las reacciones, pueden haber pequeños eventos que hagan que la consistencia pues se reduzca. Por lo tanto, fallar es parte del proceso y la cuestión no es esa, sino realmente entender que fallar es parte de normalizar algo, de hacerlo consistente, y si pasa un día cada 5, ahí puedes ocuparte con warnings de no repetir constantemente algo, es decir, no fallar de forma constante, o con unos lapsos que tienen un patrón y tú identificas. Es decir, que ahí hay mucha autoevaluación y que tú digas, oye, no me miento a mí mismo, y si, bueno, es algo que yo hablo todo el rato con personas socias, founders, con las que trabajo diariamente, de hecho hace un rato, y lo importante de todo esto es justo eso, es decir, oye, falla, no pasa absolutamente nada, ahora vamos a ver de estos fallos, hay algo que hayamos repetido hace días, se ha repetido algo, oye, no me gusta que se repita esto, ¿a ti qué te parece? Y automáticamente la persona busca no fallar en eso, busca no repetirse, porque se aburre a sí misma repitiendo esos fallos. Pero somos humanos, somos personas, no somos robots biológicos ni sintéticos de momento, por lo tanto, ahí tienes que tener en cuenta esto. Y esto no es algo filosófico, es real. Imponer una lógica de tiempo hace que la urgencia o un sentido de necesidad, que esto es una ponderación tuya interna, hará que lo apliques. Es decir, muchas personas esperan mucho tiempo hasta tocar fondo o hasta que los límites los pongan por falta de control o autocontrol interno, los pongan desde fuera. Y aquí tenemos y debemos tener un sistema de notificación, al igual que lo tengo con mi móvil, tengo 20.000 apps que me lanzan 1000 notificaciones y no voy a tener notificaciones que me llamen la atención de mí mismo. O sea, esa es la desconexión que vivimos hoy, o siempre. Es decir, yo no me doy cuenta que lo que estoy haciendo son señales proyectadas hacia afuera. Sí, claro que me quiero dar cuenta. Si estoy en mí mismo y estoy presente en la narrativa, me doy cuenta. Si yo lanzo algo, me puedo preguntar ipso facto, ¿por qué he lanzado esto?
y si lo he lanzado en reacción a algo, puedo micropensar en un instante y darme cuenta de que eso no tengo que hacerlo. O igual es un set, ¿no? Como en el mundo bélico, pues las personas del mundo de la seguridad, las fuerzas del orden y las fuerzas militares suelen automatizar sets de secuencias muy concretas para reaccionar de forma inmediata y no tener emociones, ni pensamientos, ni bloqueos. Es decir, no entrar en pánico ni en shock y poder actuar cuasi robot. Bueno, ¿aquí debemos tener un sistema de notificación? Sí. Ahora la pregunta es, preguntar cada X tiempo, ¿cómo me ven? ¿Hay algo que hace que sea diferente, ¿no? Hace 2 años a hoy? ¿Esto es bueno, esto es malo? ¿Afecta directamente a lo importante en mi vida personal o estrategia de vida profesional? ¿Esto realmente me afecta lo que estoy, cómo estoy siendo hacia afuera, cómo lo estoy haciendo, si he cambiado en los últimos años, si es una buena dirección? Pregunto a las personas. Pero todo esto no puede avanzar sin que exista un motor que empuje esto, que sea lo que da fuerza a las acciones que has elegido sumar y que elegiste antes como con un plan de incorporar, pues lo que te va a hacer evolucionar, conseguir objetivos, hilar fino y enfrentarte a tu propósito, ¿no? A tener una misión concreta. Lo hemos hablado, ¿no? Ese plan general en el que tienes pues allí un super faro, una gran ambición, ambiciones preliminares y que conectas con esa idea, con esa misión, con ese propósito, con aquello que dices tú, yo quiero ser quiero ganar esta competición y quiero cumplir todo esto y además ser buen hijo, buen padre, bueno, pues wow, es brutal, ¿no? Pero claro, esto requiere de motivación personal, que es el punto número 3. Es decir, que si tienes una fuerte motivación personal para adoptar este nuevo comportamiento y que sea parte de ese plan general que te has montado, es probable que lo internalices más rápido. Claro, porque todo tiene sentido. Es decir, pregúntate, ¿qué 3 palabras te representan a ti si te pregunta una persona sobre ti y sobre cómo eres? Pues es innovador, emprendedor y, no sé, artista. Vale, perfecto. ¿Y cuál es el que más te identificas? Y bueno, yo creo que los 3, pero pululo más entre innovación y emprendimiento y por debajo del arte. Me gustan las 3 y me representan mucho. Genial. ¿El humor entra? No. Tal, no. Tal. Vale, pues ya ahí tienes, ¿no? Como una estrategia de marketing en la red social física y en la digital, en la que esto es algo de toda la vida, es puro sentido común. Tienes que darle vueltas a esto, es decir, realmente todas mis acciones, si lanzo una naranja, como te decía, lanzo un limón, venga, ¡pum!, lo lanzo y rompo algo, ¿qué representa eso de mí? Bueno, siendo adolescente, bueno, representa poca tolerancia a la frustración y bueno, yo me he visto en eso como cualquier adolescente o hay adolescentes que no han pasado por ahí y cada persona transitamos, ¿no?, nuestra tolerancia a la frustración, pues cómo nos enfrentamos a aquello que no controlamos, bla, 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 bla. Pero bueno, hay una motivación interna que tiene que estar relacionada con el ADN de lo que quieres representar y lo que quieres que los actos representen por ti. Entonces, tiene sentido cuando te vistes de una forma porque quieres ser parte de algo y cuando eres parte de eso dices, oye, bueno, ya está, ya lo he logrado, pero ahora quiero ser parte de otra cosa y de otra y de otra y de otra. Hay veces que te puedes quedar encerrado en un set de herramientas y vestimentas y códigos de lenguaje y formas de actuar que hagan que te quedes rígido y solo seas parte de eso. Bueno, igual te conviene, igual no, igual es tu interés, igual no. Eso dependerá de tu plan general, ¿no? Y ese plan general tiene que tener la arista o el lado, la cara personal y la cara profesional. Y ambas son la misma moneda. Dejemos ya de hablar de lo personal y lo profesional como si fuera que lo personal es algo, no sé, es algo como esotérico y psicología barata de feria o de circo, yo qué sé. Es decir, no, o sea, realmente el aceptar que lo personal y lo profesional tienen que convivir con un set de ideas core, ¿no?, como centrales, y que ese plan sea un plan doméstico y profesional, en el que no luchen o riñan, si no, no va a tener sentido. Si yo quiero ser el CEO de un grupo de 100 empresas y voy ahora por, vamos, 6 o 7 este año,
y quiero tener esas 100 empresas, ¿no? Me veo como ese CEO de 100 empresas. Y digo, ay, no, ¿cómo? No voy a lograrlo, no, porque eso no. Aparte de muchos problemas, mucha exposición, no me da el tiempo, no me da la vida. Pero tampoco me da el tiempo. Cuando tenía una, logré que me dé el tiempo para 7. Es decir, y voy delegando y bueno, y todas las medidas que hay que tomar y voy tomando la nueva posición o rol dependiendo de cómo necesita que este plan se lleve a cabo. Pero si esto va en contra de mi vida personal, no va a tener sentido. Entonces tengo que tomar decisiones en lo personal, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, con mi pareja, pues pensarlo, con mi familia, tiene sentido todo lo que sacrifico, si no tiene sentido o si lo tiene, qué estaría haciendo si no hubiera sacrificado, hubiera estado como siempre, y ese como siempre tiene sentido, ese contraste es importante hacerlo. La motivación personal es, yo creo, igual que la profesional, pero es motivación. Y esto puede estar asociado directamente a sus objetivos principales para que la coherencia en lo que has elegido cambiar, mejorar y conseguir, todos esos hitos futuros y parciales ahora, estén asociados directamente con lo que te hace bien. Y te permite percibir de los resultados futuros, ganar en resultados que te importe de verdad, porque en ese futuro, cuando comienzas a conseguir lo que buscas, posteriormente va a haber un vacío. Y hay que revisar y a dónde vas, y para conseguir más objetivos del plan general de tu vida tienes que también, o plan general profesional, tienes también que, ¿no?, acabar ciclos para sentir que avanzas. Tú no puedes estar todos los años, no, tengo que 10% más que el año pasado. Sí, pero ¿por qué? Igual podemos ir a por el 50 este año y el año siguiente a por el 100 y el siguiente a por el 1000 y el siguiente mantenernos 3 añitos porque vemos que hay que mantenerse ya. Es decir, tú vas decidiendo cosas según la estructura la vas creando. No va relacionado a tus emociones del día, o sea, es una narrativa tan larga y compleja que siempre se explica o eres consciente en el último día en el que estás de todo eso que has conseguido construir. Entonces, esas decisiones, esa forma de procesar la información está en esta capa, no en todas estas. No, si fueran lonchas, o sí, eso es, fetas, lonchas, trozos, tú podrías verlo, es decir, voy a levantar la ficha, a ver, en el día 422, procesaba así, pero resulta que en el 1300 y en el 2, espera, la actitud era la misma, creía en mí mismo igual, pensaba que lo iba a conseguir, estaba entrenando constantemente los mismos, ¿no?, ejes principales de aprendizaje, el motor de búsqueda y pensamiento y comunión. Sí, ¿cómo negocio? Bueno, negocio a escala, ahora aquí pequeñito, aquí en grande, pero tengo las mismas habilidades, más desarrolladas aquí que aquí, pero aquí también las tenía. Es decir, no ha cambiado la persona en todo este ejercicio de contraste. Por lo tanto, normalizar es un ejercicio de sumar esas secuencias que van a hacer que sumes capas y capas y también van a hacer que permitas deconstruir y salvar cosas que han sido muy sólidas y que las normalizaste y que las olvidaste en algún punto como un automatismo y las puedes volver a remejorar en el futuro. Y ahí puedes lograr cosas increíbles porque un aprendizaje o una costumbre que tenías en un momento adecuado, el mercado cambia y tú puedes coger esto, te lo llevas aquí y resulta que es la piedra filosofal, ¿no?, el oro que necesitabas para enfilar aquello que vas a enfilar, que es un producto o lo que sea. Así que la motivación es importante, que esté bien conectada esa motivación por debajo con eso que has decidido y tener bien claro ese ADN. Cuarto, apoyo social, pues el apoyo de amigos, familiares o compañeros puede acelerar el proceso de normalización de esto nuevo que incorporamos. La influencia de las personas que nos rodean puede ser poderosa o también reforzar o desalentar un nuevo comportamiento. Y aquí te pregunto, ¿no?, si tú, por ejemplo, vives georreferenciado, geoespacialmente, en un punto concreto de una ciudad. Esa ciudad o barrio, la gente viste de una forma, actúa de una forma, y tú te levantas un día con un traje y vas a esperar el autobús y tienes 21 años, la gente te empieza a preguntar, ¿qué haces? ¿Por qué vas así? ¿Por qué? ¿Te crees mejor que nosotros o a qué aspiras? ¿Quieres salir de aquí? Y tiene sentido que esa gente pregunte eso, ¿no? Es decir, son dispositivos que están constantemente viendo cambios y hay algo fuera de la normalización,
Dice, esto es distinto, diferente. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, yo creo que esto no... Si esto no, ¿lo habéis hecho? No, 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 no. ¿Por qué lo estás haciendo tú? Que nadie lo hace. ¿Por qué tú haces esto? Y esa parte como inquisidora, ¿no? De enjuiciar y de pues entrar en la vida de los demás, de preguntar, de decir, oye, ¿por qué? Bueno, depende en qué sesgo cultural vivas, ¿no? En qué ambiente diferente o idiosincrasia vives diferente. Esto puede pasar o no, la gente puede preguntarte o no, o te puede mirar simplemente en silencio, raro, y tú sentirlo igual. Por lo tanto, esa incomodidad va a aparecer. Y tú vas a decir, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Y volverte a preguntar, ¿por qué soy diferente y me tengo que vestir así para buscar algo diferente? Mejor vuelvo con el resto. Y no. Y ellos igual en tu familia te refuerzan y te dicen, oye, qué guay que estés luchando por tus sueños y me encanta que te pongas el traje, te dice tu padre y tu madre. Y luego te desalientan algunos amigos, pero resulta que te ven raro un par de vecinos. Los días 1, 5, 22, el día 42, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú lo has normalizado? ¿A que sí? Seguro. Pues también lo ha normalizado tu vecino, tu padre, y nadie le va a estar dando valor. Porque también es cierto que el nivel de atención que ponemos dura un tiempo muy corto. Y en estos tiempos ya ni que hablar. Está más que claro que muy corto. Y sobre todo si le interesa o le importas a esa persona. Por lo tanto, cualquier mensaje de pregunta, sea inquisidora o no, tú tienes que encajarla como algo que debes de comprender. Si tú tomas decisiones que son diferentes a tu entorno, diferentes al ecosistema en el que estás, diferentes a ese ambiente, a esa meteorología que también te altera a ti, si todo el mundo sale con chubasquero pero tú sales con paraguas, la gente se va a preguntar qué está pasando contigo. Si eso delata un comportamiento nuevo, es normal que te pregunten y puedes tomarlo como que un desaliento o puedes preguntar por qué piensan eso y te puedes interesar e indagar hasta el fondo sin personalizarlo en ti, porque tú representas aquello que las personas no están haciendo, pero tú cuando le preguntas al otro y dices, ¿y por qué crees que yo me acabo de poner el traje? Y te dice, no, no lo sé. No, pero de verdad, ¿por qué crees que yo me pongo un traje hoy y mañana? Hay algo que ha pasado, ¿no? Y te dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y tú dices, no, pues estoy estudiando ingeniería y voy a un colegio que usamos traje. Ah, hostia, no sabía. No, y además me lo imponen el traje. Ah, no, pues perdón, pues te iba a decir algo y cambio de opinión porque, perdóname, amigo, no sabía que, o amiga, te obligaban a ir en traje o en uniforme a esto. O en el trabajo. No, es que la política de la empresa es que tú quieres traje, no tengo otra. Y ahí puedes también suavizar tú y decir, pero bueno, esto no cambia nada, yo soy yo. Simplemente esto es una carcasa, así que nada, no te preocupes, que yo estoy aquí, soy tu amigo para siempre. Da igual lo que haga, donde esté y como sea. No sabes lo hermoso que es lanzar ese mensaje a las personas que amas y que aunque las dejes en el tiempo, ¿no? Y es triste pensar esto, pero es así. O sea, tú vas a dejar en algún momento el nido, tu casa o aquel barrio en el que vives. Si prosperas vas a querer otro barrio, porque tiene menos ruido, porque está más céntrico, por las razones que sean, quieres mejorar la calidad de tu vida y la calidad no significa el apego a lo material, sino significa que tú quieras facilidades porque vives en una complejidad aún mayor o una exposición a la actividad aún mayor y vas a querer tener mejores condiciones que tengan una mejor calidad de vida, es decir, una mejor experiencia de usuario humana, una HUX, mejor. ¿Pero por qué es eso? Porque vas a tener menos tiempo viajando, menos tiempo tal, y ese tiempo lo ahorras para poder invertirlo y ser más eficiente en tu búsqueda por esa mejora. Esa es la explicación también muchas veces, ¿no? De por qué elegimos cambiar de lugares y tal. Pero las personas que te rodean pueden que no lo entiendan y ese apoyo social puede ser comprensión o incomprensión y puede ser racional o irracional. Y yo recuerdo cuando elegí también irme de mi seno familiar, de mis amigos, y me elegí otro país, me vine a Bilbao a construir mi vida entera y mi mejor amigo me dijo que era un traidor a la patria, ¿no? Porque a mí me iba bien, tenía todo, ¿qué me faltaba a mí en la Argentina? Si tenía absolutamente todo, mi familia, bueno, todo estaba bien, ¿no? Tenía trabajo, me iba bien, pues ¿por qué? ¿Por qué me quería ir? O esa visión de que no tenía el futuro que iba, ¿no?
pues esa visión en Argentina, como en ese momento también era muy de no hay futuro aquí, pero tú te vas cuando no hay futuro, cuando hay que realmente luchar por estar aquí, porque te va a ir bien, porque tú eres de los nuestros. Bueno, ese mensaje tenía muchas lecturas, ¿no? Y yo estuve como 3, 4 años sin hablar con, en ese momento, mi mejor amigo, de las personas, ¿no?, como core de mi vida, y, y luego me pidió perdón, el de muchos años, el de 15 años, hace como 5, me cogió una noche y me dijo, oye, Elvio, ¿te acuerdas aquello que te dije, que tú te ibas y tal, y te dije eso? ¿Cuánta razón tenías, amigo? Tú me habías contestado de que te ibas por unas razones y luego confirmé que esas razones fueron las que tú dijiste. ¿Qué razón tenías? Yo le di una serie de razones por las que me iba, por las que quería estar en un entorno mejor, en el que me sentía más a gusto con el contexto cultural, porque era algo que para mí era más afín a mí, ¿no?, por lo que había visto en mi familia, por cómo vivía, por cómo pensaba, y sabía que yo en Bilbao iba a estar mucho mejor que allí, pero no por una cuestión de contraposición con el lugar donde nací, porque tú puedes nacer en Bilbao e irte a Madrid, o a Londres, o a cualquier sitio, ¿no?, y terminar en Tailandia viviendo, pero que las personas entiendan tu viaje, lo que buscas, y que se lo puedas explicar, y cuando ese apoyo no es positivo, tú puedas elegir explicar vía pregunta y respuesta, es decir, explicar indirectamente sin tener que decirle cosas, y que esa persona se interese también, crear ese interés mutuo, y ahí también dejas información que en el futuro, en el post partido, va a quedar. Si quieres también analizar post partido, hay un topic post partido, recomendable, porque de toda la vida me ha pasado eso, siempre, ¿no? Es decir, no me tengo que enojar con mi mejor amigo, tengo que esperar, ya el tiempo me va a dar la razón, efectivamente, el tiempo me dio la razón y tardó muchos años. Y siempre me pasa con haters, con personas stoppers, bueno, pues los hechos dan la razón, ¿no? Y incluso tú podrás pensar ahora, ¿quién es este tío que me está hablando? ¿Por qué? Bueno, si algo de esto resuena en ti y lo entiendes, o en el futuro lo entiendes, podrás volver a poner un comentario desde el futuro y decir, hostia, pues sí, algo de esto tenía sentido, ¿no? Entonces, estos comportamientos, cómo te cortas el pelo, bueno, todo hace que te quieras autorreferenciar a ti mismo, autosignificarte, darte un sentido a ti mismo, porque si tú estableces un plan y tienes claro lo que quieres hacer con tu misión en la vida, que tienes que preguntarte 1000 preguntas para hasta llegar a eso, y si tardas años no pasa nada, pero cuando llegues y armas el plan, todos los pasos que vas a ir haciendo van a tener, ¿no?, esa repercusión. Entonces, sumar y normalizar, en este caso, también es bueno, porque se normaliza en ambas direcciones, como te acabo de decir. Es decir, que la gente se termina acostumbrando y aceptando, y luego apoyando. Cultura y entorno, punto número 5. El entorno cultural y social en el que te encuentres también influirá en cuán rápido normalices un nuevo comportamiento. Algunas acciones pueden ser aceptadas o promovidas en ciertos entornos que en otros, lo que puede afectar tu disposición para adoptarlas. Aquí puedes tener bastante sesgo también en esa cultura ¿no?, que te ha llegado dentro de ese apoyo social que está asociado al entorno. O sea, aquí se mezclan el punto 4 y 5, porque se genera también un sesgo cultural, ¿no?, una especie de algoritmia grupal, de pensamiento colectivo, en el que tú procesas como un lifestyle, un modo de vivir muy afín a esa coyuntura, ¿no?, a ese espacio ambiental en el que estás. Es decir, si tú vives en un barrio de 100 viviendas con piscina central y todo el mundo va a la piscina a charlar y vuelve a sus 100 casas en verano, todos tienen un comportamiento, una forma, visten de un color, colores, eligen un tipo de pantone, ¿no?, una serie de... O sea, si te pones a analizar, es alucinante, pues qué colores... Hazlo, te invito a que lo hagas, venga. Retos. ¿Qué colores componen la mayoría de las personas que están en tu urbanización, por ejemplo? O en tu edificio. Tú estás en un edificio céntrico, ¿cómo se visten todos tus vecinos? ¿Se visten parecido a ti o no? O porque no los ves no hay tanta contaminación visual, pero en un barrio extendido de 100 casas tipo urbanización o country club y demás, ¿sucede esto? ¿Sucede esto en tu barrio en el que son casas bajas, pero no es un country club ni cerrado, sino abierto, un barrio normal?
¿Hay un tipo de vestimenta de marca que se utiliza habitualmente? ¿Hay un deporte que se juegue más o menos en tu ciudad? ¿Hay un deporte como estrella que es el deporte de ahí y se habla y se referencia a todas las anécdotas? Así que bueno, se normalizan muchas cosas, ¿no? Y damos por hecho que ese deporte viene siempre y el siempre, ojo con el siempre, pues siempre hace 100 años, hace 50. Esa normalización a baja escala que haces tú para adoptar un nuevo comportamiento se ha hecho en millones de personas en un país y se genera como una cultura, que genera una costumbre, que genera una tradición, que genera una herencia de tradición y unos tipos de comportamientos hereditarios, ¿no? Como un tipo de legado, una historia. Bueno, aquello también te va a afectar. Quizás en ciudades o barrios que se crean en los últimos 50 años no está esa impronta, pero está la impronta de la multiculturalidad, por ejemplo, o estás en un barrio que no es nada multicultural y que es la impronta de las familias, y todas las familias son la familia tal, la familia cual. Y parece ser que esto es muy vasco, pero sucede en todos los países, todo este tipo de estratificación, es decir, de capas, que son normalizaciones al final. Como cuando tú te compras un coche, el coche de tus sueños, y pasan 6 meses y lo has normalizado, ya no tiene sentido y te aburres del coche o te da igual. Y los primeros 15 días no quieres ni tocar para que no se raye, y cuando se raya en el 6.º mes te da igual, porque ya no es importante o ya no es la carcasa que creías que iba a ser, o el éxito que querías conseguir, ¿no? Esa película que vas a proyectar y que la gente te iba a aplaudir y te vas a sentir súper lleno y de repente dices, no me ha significado nada, el aplauso de esta gente me da igual, la recompensa de esto en realidad es que yo quiero más, pero no quiero esto, en realidad, ¿qué cojones quiero? Y me pregunto, ¿qué quiero? Y vuelvo a repasar el plan, y vuelvo a analizar, y digo, hostia. Y el grupo de empresas que he creado, dentro me ha fallado gente. ¿Por qué me han hecho esto? La gente es codiciosa, ¿por qué? ¿Y por qué yo no esperaba esto? ¿Y por qué no estoy preparado para esto? Es decir, cosas que nos pasan dependen en qué momento. Desde la perspectiva de una persona que está en un país en vías de desarrollo contra la de una persona que está en un barrio privado, en una urbanización en Suecia, en un país súper desarrollado o tradicionalmente desarrollado, de muchos siglos de estabilidad económica y social, pues el drama de rico pues es el sueño del pobre, ¿no? Y el sueño del pobre pues es el galimatías de quien quiere hacer algo y no sabe si lo va a cumplir. Es esa utopía que hemos dicho que es una superambición. Yo quiero ser sueco y tener en el banco 3 millones heredados y nunca haber trabajado, porque ya tengo la herencia de mi familia, que es una sociedad patrimonial en la que yo ya soy socio de nacimiento, estoy en el consejo y me dedico a eso. ¿Cuál es la perspectiva entonces? ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de cosas de ricos, de que hoy me he encontrado con alguien y he normalizado eso como que es la vida. Entonces, si te pones a pensar las múltiples vidas del señor Nielsen, las múltiples vidas de la señora no sé quién, quien sea que estés del otro lado, pregúntate, si tú caminaras por la calle y de repente, o caminases, le das la mano a una persona cualquiera, le sueltas a tu pareja y te das la vuelta y vas con esa persona. Y automáticamente estás como en esa vida. Y subes a la casa y imagínate, te trata como su pareja. Y hacéis el amor, como todo normal, ¿no? Y luego coméis algo, tal, y dices, bueno, me voy a trabajar. Tú vas a tu trabajo habitual, pero vuelves a esa casa. Y de repente dices, pero espera, qué diferente se ve la vida, ¿no? Pero si la vida, ¿qué es? Es como el conjunto, entonces, no, es qué diferente se ve tu Hughes, o qué diferente se ve tu punto de vista, tu pop, tu point of view. Es decir, hostia, qué diferente veo todo en este mundo, como si fuera una realidad mixta o virtual. Entonces, claro, si yo vivo en un casoplón, en un barrio privado, y todos los días me acostumbro a ir en el coche, no, voy a ir en helicóptero, porque tardo 15 minutos al helipuerto de la torre, entonces del barrio a la torre pues tardo 15 minutos y no tardo la hora y media que tarda, ¿no?, todas las personas que están en ese camino. La persona que está en el camino ha normalizado que el tráfico tarda eso, por lo tanto hace otras cosas y incorpora porque acepta. Y tú, viajando en helicóptero en 15 minutos, has normalizado esto. O si vas en el coche y era el cochazo de tu vida y ha pasado lo que te acabo de decir. Pues la perspectiva de cómo lo vives es absolutamente muy curioso, pero es como una película.
Si tuviésemos todas las personas cero apego emocional, cero apego referencial, por sesgo, por cultura, por lo que sea, y simplemente fuésemos como muy chaqueteros, ¿no? Esa palabra como muy urbana, pero como muy de veletas. Es decir, venga, soy una persona veleta, no tengo códigos ninguno con nadie. El código es que yo quiero fluir en esta vida y claro, no te vuelves una persona interesante. Pero vamos a imaginar este hipotético caso, esta distopía. De repente, tú cambias tu vida y nadie cuestiona nada. Porque tienes el poder, el superpoder de dar la mano a alguien y ya estás en su vida. Das la mano a otro y ya estás en su vida. Y de repente dices un día, ay, me voy a quedar con esta, que me encanta. Esta es la mejor versión de las vidas que he tenido, porque, claro, todo el rato pensando que esa pareja te va a dar esa otra vida. No porque lo haya comprado, no tenga algo que a ti te cambie la vida, sino por la propia narrativa de que esa persona ya construyó una vida y tú te metes en ella y sales. Entonces, imagínate que estás en una torre en Nueva York, en Park Avenue, y ya está, y tú vives ahí como, y saludas a Hello Peter, how are you doing? Fine, Mr. Nielsen, it's alright. Wow, qué vida, ¿no? O sea, qué interesante. Y voy a la limusine y me preocupo por ver cómo están los stocks. Y llego a la oficina y todo el mundo me recibe con mi café y tal, como muy peliculera todo. Pero es que resulta que sí que hay gente que vive así. Y hay otra gente que no. Entonces, ¿cuál es la...? Y hay gente que sueña con tu vida y tú con la del otro. Es muy curioso esto, como muy de saltimbanqui también, porque todo el mundo sueña con algo y resulta que seguramente tú vives el sueño de mucha gente. Y puedo estar así muchísimo tiempo para que lo veas, porque esto es un efecto que para mí es clave, que lo proceses. Ponte a pensar, fantasea con esto y vas a poder ver que los cambios se pueden dar, y se pueden dar de forma drástica. O sea, cuando tú te mudas a otra ciudad lo puedes ver más claro, ¿no? Si tú has viajado de Bilbao a Madrid o de Madrid a Nueva York, tienes como un soft landing, tienes ¿no? Toda una introducción cultural, contextual, hasta que das todo ese giro entero para entrar y sumergirte en esa cultura. Pues había un autor que hablaba de 5 años, ¿no? Con toda esa rueda, hasta generar una inercia y un recuerdo colectivo, porque la sociedad es... quedas con un neoyorquino y te dice, ¿te acuerdas de lo que pasó el año pasado en tal? Sí, en la NBC, sí, ¿te acuerdas que mataron aquí hace un año, mataron a no sé quién, o robaron a no sé qué? ¿Te acuerdas las últimas? Sí, hace 5 años que estuvo un autor aquí haciendo una presentación del libro y tal. Si tú contestas todo que sí, no hay duda que tú ya eres parte de esa comunidad. Por lo tanto, hay un lapso de tiempo en el que, como el imaginario global, tiramos hacia atrás como, ¿te acuerdas qué? Tal, y hacemos como relaciones de contraste constantemente para normalizar que aquella persona que está conmigo también ya es parte de mi día a día, de mi vida, me comprende, estamos en el mismo tono y demás. Es brutal esto, a mí me apasiona. 6. Complejidad de comportamiento. Los comportamientos más simples pueden normalizarse más rápidamente que aquellos que son más complejos o requieren más esfuerzo. Para construir un set complejo, creo que tengo algunos tips que podrían funcionarte, pero como siempre, esto es algo abstracto, que no está enfocado a un ejemplo concreto directo. Tú puedes analizar añadiendo tus palabras lo que consideres, encontrando tu secuencia. Si lo que vas a adquirir requiere de secuencias de acciones, esto significa que están agrupadas. Si es un conocimiento duro, es decir, el método te lo dará una tercera persona de un curso o lo que sea, lo pagarás como una formación. Pero si es algo que debes añadir tú para poder poner en práctica un set de acciones reglada con procedimientos concretos, es decir, pues te toca añadir un paquete de acciones relacionadas para poder disfrutar de ello. Quiere decir que debes, digo muchas veces quiere decir que debes crear un entorno de acciones para digerir el paquete duro, aquello que dijimos al inicio, e incorporarlo para crear secuencias. Esto te permitirá adoptar una perspectiva renovadora. Ejemplo, si te dan un curso para conducir algo, un vehículo autónomo, solo conducirlo desde tu casa y estar atento a warnings, y ahí es cuando tú reaccionas, ¿no? Como aquello que te decía del militar que se acostumbra, suena web y automáticamente estás atento y ya está, reposicionas la grúa y ya está, ok, porque la grúa, yo qué sé, suena una minera y lo único que tiene que hacer es ir de punto A a punto B y volcar, y luego ser cargado y volcar.
y solo tú tienes que, si se sale un poco de carretera, tienes que moverlo. Ese es tu trabajo. Vale, perfecto. En este caso, ¿cuál es tu entrenamiento contextual, ambiental, para ser mejor en este campo y tener una increíble performance? Puedes crear secuencias de entrenamiento de vista, oídos, reflejos, cientos de paquetes de entrenamientos y crear rutinas diferentes para no aburrirte. Es decir, si tú eres una persona que está haciendo una tarea repetitiva, por ejemplo, trabajas en una torre, es un seguridad, estás ahí como personal de acceso y también de seguridad para proteger y de evacuación. Por lo tanto, tienes como unas tareas como muy específicas, ¿no? De salvamento, de tal. Tienes que tener unas credenciales, has aprobado un curso, lo has aprendido, ok, ya has pasado todo eso y te vas a quedar con eso. ¿A qué puede estar expuesto una persona que está en un mostrador y lo que tiene que hacer es estar vigilando entradas? Pues puede estar expuesta a una situación de negociar con alguien porque quiere entrar con un visitante, pero yo reacciono con la regla y digo, yo no puedo darte esto, no hay forma, el horario, esas son las reglas, son estrictas. Bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Dependerá de esos skills o formaciones continuadas que hago mientras estoy en ese trabajo activo, semiactivo, algo pasivo. Entonces puedo consumir con un pinganillo mientras la gente saluda a la gente y tal, un paquete de cursos online de que me expliquen mejoras de negociación, que me expliquen cosas súper concretas y duras de cómo enfrentar una situación, de argumentos para no hacer sentir cómodas a las personas o hacer sentirlas bienvenidas, pero que respeten ¿no? los parámetros de conductas de ese espacio. Es decir, hay un sinfín de habilidades que puede desarrollar esta persona y volverse increíblemente valiosa y que la gente le llame tanto la atención que un día llegue a sus jefes, dueños de la empresa y digan, oye, tú tienes unas habilidades increíbles, ¿qué estás haciendo aquí solo de seguridad? Y digan, oye, ¿quieres otros retos? Que ahora ya... ¿por qué no le enseñas esto que has hecho tú a todas las personas de seguridad? A cómo incorporarlo y ser eficientes mientras trabajan. Porque yo como CEO de esta empresa de seguridad, mi cliente necesita que no haya ningún fallo en los accesos, que no haya fallos de seguridad, leaks, nada, que todo esté perfecto, si hay evacuaciones esté bien hecho, pero todo lo que te sobre de tiempo, todo lo que está dentro de ese paquete de tiempo, si puedes sumar skills a esas personas, voy a dar un servicio increíble, que va a ser un diferencial abrumador con respecto a la competencia. La gente va a ser más feliz porque va a tener tiempo para consumir aquello que le gusta y le motiva. Y de repente la profesión de ser seguridad pasa a un punto de valor interesantísimo. E incluso hasta la propia vestimenta puede cambiar porque esa persona dice, oye, la gente nos va a percibir mejor si tenemos un uniforme de otro color y yo sé que esto está reglamentado de esta forma, pero podemos tocar mediante las reglas que hay, o podemos ir a la confederación y ver si podemos cambiar la norma de la vestimenta porque eso va a dignificar más a las personas que trabajan en seguridad. La cantidad de skills que puedes adoptar y ser una persona increíblemente valiosa haciendo algo que tú no le das valor, porque voy a cumplir un trabajo de seguridad que es como cuando tú escuchas a un tenista profesional al top, te va a decir, yo me doy raquetazos, me dedico a dar raquetazos. Y tú dices, pues si eres Nadal, ¿cómo puedes decir eso? No lo dice Nadal esto. Lo dice gente que no da valor a aquello que está haciendo y entonces nunca va a poder ser Nadal, porque Nadal no piensa en eso. Nadal piensa en sumar tantas skills, ¿no? como un luchador de, yo qué sé, UFC, que Ilia Topuria, o como Messi. O sea, ¿tú crees que Messi se va a cuestionar, o Ilia Topuria, que no ahora se habla de esa mentalidad que proyecta y que ve, que no sé? O sea, ok, él ¿no? como basa todo en investigación, mejorar, incorporar la mejora en todas las metodologías de combate, en todas las metodologías de mentalidad para mantenerse en alerta, pero con la velocidad y los automatismos y esa normalización. Es decir, ha automatizado tantas capacidades de combate, tantos skills de combate, que lo hace de forma ya natural. Entonces, uno a uno le ha llevado años y años sumar cada uno y automatizarlo para volverse un artista de cada uno de esos combates, estilos de combate, o hacer que todo su set de combate concreto, que es mente, cuerpo, entrenamiento, alimentación,
análisis del oponente, estrategias y demás, incluso estrategia de con quién va a pelear, todo eso hace que sea absolutamente diferente. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Yo lo hago, ¿por qué tú no lo haces? Yo lo hago y se nota, pues se irá notando, entiendo yo, porque son los hechos de cómo yo estoy exponiéndome, yo qué sé, pues en mi caso con las empresas y demás, alguna impronta tiene que tener de Nielsen detrás de todo eso. Y cuanto más se note, pues mejor. Es decir, que crear este entrenamiento físico y mental con lecturas, consumir un tiempo de conocimiento, o sea, como si fueras Neo en Matrix, te vas metiendo sets, ¿no?, entrenamientos muy duros en algo que ya controlas, ¿no?, ya es automático, o ya lo controlas. Con lecturas, consumir un tipo de contenido que te decía, pues es como si fueran 3 círculos de influencia, de 3 a 1, y que te permite permear comportamiento a tal punto que te haga extraordinario. Es decir, cuando tú tienes lo que se ve, ¿no? Soy seguridad y ya he conseguido todos los cursos, las certificaciones. Soy seguridad y además estoy estudiando skills de psicología, de comportamiento, negociación, técnicas de comunicación. Soy seguridad y en el círculo número 1 lo que más me importa es entender metodologías que no sean invasivas y que persuadan al oponente, es decir, ya como afinando súper mega fino. Y se va a estudiar a los ninjas, yo qué sé, pues a saber, o sea, a saber o sea, todo el espectro que puede hacer de una persona brillante en lo que hace. Y puede terminar siendo el escolta de Messi y ganar millones de euros, literal, o de un jeque árabe. ¿Esto quieres? ¿O para ti es muy sacrificado hacer todo esto? ¿A ti te parece muy sacrificado hacer todo esto, tomar todas estas actitudes, ¿no?, y adquirir todo esto? ¿Tú prefieres estar automatizando aquello que has normalizado? Ya está, y yo voy a hacer lo que me dicen que haga. Lo repito y ya está. ¿A ti te parece eso sano? ¿Te parece que alimenta tu mente, alimenta tus ganas de vivir y de ir a trabajar y luego salir y disfrutar? ¿O alimenta tu frustración para luego salir de la oficina y hablar de lo que te frustra, contaminar a la oficina, contaminar a las personas? Aquí tenemos que pensar. Si vamos a sacrificar, ¿no?, ese tiempo que parece ser que nos deja como... Si vamos al resultado y nos sobra siempre minutos y tiempo y tal, y voy a aprovechar a ser lazy en ese aspecto, bueno, en vez de hablar de frustrarme, puedo hablar de cosas que... Oye, ¿qué has aprendido hoy tú? O sea, es decir, darle la vuelta a esto. Pero bueno, tiene que estar en ti. ¿Qué quieres? Normalizar es un doble filo, como todo. Es una herramienta que te puede llevar a ser siempre igual y te puede ir bien. Es decir, tener una mentalidad rígida pues, en algunos aspectos de la vida, de la industria, de los trabajos, puede ser muy útil. No sé, dale una vuelta. Yo no lo sé, Rick. Tú dale una vuelta. Solo estoy dispuesta a hacerlo en momentos concretos. Esto que acabamos de decir. Los lunes y los miércoles voy a ser súper proactiva en tal, y los martes y los viernes voy a descansar, y los lunes, pues... Entonces, pues ahí es justo la decisión interna. Y de hecho ayuda a separar también todo esto que haces. Al final también te ayuda a, si todo esto lo haces en los momentos de productividad y hablas con las personas con las que trabajas y dices, oye, yo voy a invertir en conseguir estos resultados, me va a llevar todos los días 4 horas y voy a tener otras 2 horas en las que me voy a volver loquísima en aprender cosas nuevas porque sé que me va a mejorar la performance de esas 4 horas a 3 horas y voy a tener 3 horas para seguir aprendiendo, y cuando ya logre hacer todo mi trabajo en 1 hora te lo voy a decir y voy a enseñar a otros a decir, no tengas miedo si eres worker o incluso founder y quieres como que nadie te moleste demasiado y si eres muy productivo, pues que no se note y guardarte el tiempo para ti. ¿Para qué? ¿Para entretenerte o para aprender más, aplicarlo y ser más eficiente y que la gente termine por respetarte mucho más o por llamarte porque puedes hacer cosas increíbles? Bueno, ahí está la diferencia, ¿no?, entre ese cuadrante de trabajador, trabajadora o creador o creadora, prosumer, consumer. Bueno, elegimos en el cuadrante en el que estamos, pero ninguno de los dos es malo, es simplemente que en ambos lados podemos hacer lo mismo, podemos incorporar esto, porque un founder no puede dar por hecho nada, nunca. Lo mismo que la persona esa de seguridad, entonces todo el mundo tiene un valor incalculable en la empresa. Y si notas en los patrones de esto que siempre me gusta encontrar en biografías de founders increíbles, te lo dicen, te dicen,
he encontrado gente increíble y la mejor información me la da la persona más infravalorada por las personas que no tienen este tipo de análisis, ¿no? Porque un buen founder, con buenas prácticas, con amor a las personas, con mucho humanismo y con respeto a las personas que trabajan para ella, para su propósito y su misión, que también es la de ellos, porque todos viven de la empresa, de diferente forma, dice, oye, trabajador, o sea, te respeto un montón, ¿me puedes decir qué notas que podemos mejorar? Y de repente, el seguridad te va a dar una información increíble de la torre, de todos los leaks que hay, de todas las filtraciones que pueden haber, de todos los problemas de lo que sea. Pero ¿quién le pregunta a seguridad por eso? Nadie, ¿no? El que gestiona un edificio cree que tiene como esa autoridad, pero no tiene esas capacidades. Si bajase de su pedestal y hiciese esto, horizontalidad, y encontrase en todos los puntos de la horizontalidad, con su jerarquía, no la pierde, con su influencia, que tampoco la pierde, y vuelve aquí y dice, oye, todos los días, cuando entra la gente, ¿cómo hace con el acceso? ¿Suele haber muchos invitados imprevistos? Mira, la regla era esta, pero si notas que la persona con la que estamos, esa persona, mira, este listado de personas, pues se lo dejamos pasar y tú le mandamos un mensaje luego, tú me informas y yo le mando un mensaje de, oye, que sepas que la forma es esta, pero bueno, te hemos dejado a ti, pero no decir que no a todo el mundo, por ejemplo, y ayudar a ese seguridad también porque te está dando el feedback, bueno, es increíble, ¿no? Normalizar es un posible fallo humano. Digo posible porque si al normalizar algo doy por hecho que ha sido así siempre, cuidado con el siempre, no estoy viendo la complejidad de crearlo. Y esto crea un efecto halo que no permite ver lo que cuesta crear algo. La tecnología, si yo asumo que el limón, uy, o sea, mira qué locura esto. O sea, fabrico un limón. Tiene la capacidad de fabricar el árbol, la tierra, que fabrica el limón, o sea, reproduce un limón. ¿Cómo cojones? O sea, perdón, ¿cómo lo hacemos? Pues, qué maravilla, ¿no? O sea, un mango, un plátano, o sea, una nuez. Entonces, damos por hecho que todo lo que está dado en la naturaleza, esas rocas que están hace miles de años hay, esas ciudades que llevan cientos de años, damos por hecho que porque hay 5 familias atrás, 20 familias atrás, no sé cuál es el máximo de tu estirpe, pero seguramente menos de 5, que puedas tú llegar, ¿no?, a ese árbol genealógico, 8, 15, pero no son tantos años. Y dices, ¿por qué doy por hecho todo? ¿Por qué doy por hecho lo que me han dicho? ¿Por qué doy por hecho lo que me han enseñado? ¿Por qué doy por hecho lo que yo he aprendido? En las New Gen hay algo de esto. No mirar atrás, por ejemplo, no querer saber cómo se hace, esto del efecto magia, de no querer saber ¿no?, cómo está hecho, porque esto satura, como están tan sobresaturados de información y tan expuestos, que una New Gen, y yo también me incluyo, pues tiene sentido no querer cargar con algo del pasado que ya está pasado, vencido, logrado, conseguido hace 100 años, 20 años, e incluso 5 años. Y tú dices, pero hace 5 años no fue siempre así. Pero pregúntale tú a un niño de 8 qué es lo de siempre, y te va a decir TikTok, o Musical.ly, y luego TikTok. Musical.ly es con el Pleistoceno. Y tú dices, ¿what? Y dices, no, pero espera, que hay todo esto atrás, hijo, espera, vamos a mirar. Pero, sí, Y está ese fenómeno de esas tribus urbanas también, que como que no les gusta nada cuando los jóvenes representan cosas que no saben lo que están representando, pues no se han... Y creen que descubren un mensaje que en realidad ya estaba descubierto hace 3 décadas, o 5 décadas, o 8 décadas, y también lo dan como si fuera propio. No, eso es mío, pues es mi banda, y es lo que yo represento, que también es absurdo, porque en realidad es un mensaje de un autor, un artista concreto, un grupo de artistas que crearon una escena cultural y emergió el mensaje de ese momento y se adopta y es un estandarte de un movimiento, una contracultura, una tendencia, ¿no?, de lo que sea, pero no es de todo el mundo y no hay que normalizarlo como que es de uno o del otro. Por lo tanto, a mí me saltan diversas preguntas que yo debo de hacerme, tú debes de hacerte por pura necesidad. Y aquí también está la cuestión de la urgencia. Si tú quieres que haya urgencia por esto, tiene que suceder ya, hoy.
porque adentrarte en incorporar nuevos hábitos, te vas a dar cuenta que son cientos o miles de nuevos hábitos que vas a adquirir, que esto no va a dejar de fumar y ya está. Hay tanta transformación por delante como tú quieras, puede ser infinita. La transformación profesional, siempre te digo, que en lo personal la quieras hacer, pues perfecto, up to you, pero hablamos siempre de lo profesional. Entonces esto adquiere un valor hiper relevante también. Preguntas, ¿cuál es el límite al sumar nuevas acciones? Acciones, ¿no? Esos paquetes de acciones nuevas. Vas a vestir de una forma, vas a hablar de otra forma, vas a aprender algo nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuán complejo deben ser esos algoritmos de mejoras? Es decir, esa cantidad de paquetes es un algoritmo que forma una rutina de 2 horas. Me levanto, cojo la cámara, voy a tal sitio, hago 3 fotos, me tomo un café, llamo a no sé quién, hablo con mi madre, cierro el negocio que tengo, que había que cerrarlo, no sé qué, y abro no sé cuál y voy a entrenar. Termina el paquete, el algoritmo. Y ese algoritmo va a hacer que yo mejore, porque todos los días va a tener más evolución, porque si hago todo eso, consigo, o sea, tantas cosas, ¿no? Como avanzar tanto en el proceso de mejora, en ese roadmap de mejora, basado en resultados. ¿Hasta dónde asumo que el pasado me hace más capaz de comprender la complejidad que me rodea? Es decir, cuanto más voy al pasado, como te decía, ¿no? Y soy una generación de ahora, pero pongo el valor intergeneracional, pongo el valor en todos los sitios. Es decir, respeto todas las generaciones y voy cogiendo música, todo tipo de cultura, arte, historia, biografías, analizo todo lo que se hizo, descubrimientos, papers, ¿no? Y veo todo lo que se fue haciendo, los errores que se han cometido en todos los ciclos, y digo, mira, esto en el año 30 pasó esto, las burbujas financieras por esto. No tienes que ser experto en nada, pero generalista en todo, porque eso es ser generalista, y te puede servir mucho, muchísimo, para tener una mente muy abierta y muy abocada a la adaptación, al cambio, a que nada es definitivo, que todo es constante normalización y reformulación, ¿no? Como reformular, y ese vacío que cuando terminas algo lo rellenas de nueva capacidad de automotivación, ¿no? Como lo reanalizas, coges cosas de lo que has vuelto a aprender del pasado, te resuena algo que dices, uy, ahora lo puedo encajar, y vuelves a hacer el algoritmo más complejo. Ese artefacto y esa cantidad ¿no? de cosas que son como bloques, los puedes ir moviendo y cambiando para que la vida sea también un juego, ¿no? Algo gamificado en el que tú puedas disfrutar de ese juego, de aprender de ti mismo, de lo que te vas poniendo como reto y de ese compromiso externo que tienes si eres trabajador, si eres empresario, si eres lo que sea que seas. Tú, chica, chico, lo que estés haciendo. Un género que hayas elegido en tu vida. ¿Uso la tecnología sin siquiera invertir tiempo en saber de dónde viene? Que eso es posible también, porque claro, si tú comprendes que el artefacto físico creado que utilizas para un medio, ¿no? un fin, como un medio y en un fin determinado, y resulta que el pinganillo con el que llamas por teléfono también te permite escuchar el podcast o la lección que has comprado de ese curso digital mientras estás en esa recepción, o eso de pinganillo, estás en una tienda de ropa y ese pinganillo lo mismo te permite escuchar lo mismo, pues skills que te hagan súper eficiente, tanto que te vuelvas la directora de esa tienda o la de la región o la mejor vendedora. Es decir, si te permiten y te dan ciertas libertades, ¿qué puedes adoptar y qué puedes proponer también? Es decir, oye, esto me molesta, no se ve, pero a mí me hace muy bien. Animarte, ¿no? a eso. Empatizo con la creación de las tecnologías y esto me hace querer saber más. Es decir, vivimos en un mundo en el que todo el mundo prueba tecnología, se cacharrea, trastea, analiza, rompe. Pero bueno, eso te tiene que gustar. Pero si te gusta encontrar aquello de cómo, ¿no? de qué es esto y cómo está hecho, y no hay magia, sino muchas mentes, o sea, unas gafas de realidad mixta, como las Vision Pro, por ejemplo, que son de este momento, que en el futuro no sé cuáles serán mucho más integradas en el cuerpo, tienen casi 20.000 patentes. ¿Cómo detengo mi mente un día cualquiera e indago qué hacer con los gadgets que tengo? Es decir, también esa tecnología que tengo, cómo la incorporo para aumentar mi productividad, aumentar mis capacidades y no ponerme a enjuiciar como haría una persona si yo cambio
algo y que estoy normalizando un cambio en mi vida y me pongo un traje y todo el mundo me mira mal. Entonces, si soy un profesional, soy psicólogo, psiquiatra, soy científico, soy lo que sea en este mundo profesional, lo que sea, cualquier profesión, ¿cómo puedo incorporar la inteligencia artificial? ¿Cómo puedo incorporar los conocimientos que hay en Internet que están comoditizados y muy baratos para acceder? Entonces no tengo que enjuiciar que todo es humo y todo es mierda, porque hay mucho conocimiento allí fuera. O que la propia inteligencia artificial no va a ser algo que me haga perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo tomo para pensar en todo esto? Esa es una pregunta que me encanta. ¿Cuánto te tomas de reflexión para darle vueltas a esto? Y de verdad, y lo haces de verdad. Nguyen, gracias por estar de otro lado. Espero que te relaciones mejor contigo mismo y con los demás, porque si lo haces contigo es una secuencia positiva, porque si tú lo haces contigo mismo, todo lo demás cambia. Y no es una fantasía, una narrativa fantástica. Si tú adoptas cambios, en el entorno lanzas una señal de cambio, y si vamos normalizando, vamos adoptando y adoptando y adoptando, vamos a construir una versión diferente, una versión 1.200 de nosotros. Y vamos a poder, si documentamos todo, incluso ir al pasado y ver cada versión cómo se ha desarrollado. Que esto ya, bueno, es mucho pedir. Pero bueno, tienes grandes retos y te agradezco que estés ahí del otro lado. No sé en qué plataforma estás viendo. No me odies, si me odias, pues que sea reflexionando o poniéndome en duda sobre el topic y tu perspectiva, que es lo más interesante. Es decir, si todo esto que yo hablo te genera a ti y te resuena o te reaccionas, mira, yo ayer fui a ver una peli que me hizo reaccionar emocionalmente muy mal porque ponía a relucir cosas que yo había hecho mal en mi vida o que no me gustaban o tal, y salí y hablé sobre eso con mi gente importante y mi mente se volvió a posicionar en el mismo sitio. Es como si fueras un deportista de élite que necesitas preguntarle a todo el mundo, oye, ¿voy bien? Sí, esto ya está. Es decir, considérate una persona capaz de hacer lo imposible. Y si vas a hatear, desarrolla, que la gente vea tu intelecto, tu forma de procesar la información, por qué lo haces, cómo te expones al mundo, es cómo te retratas. Si te expones al mundo detrás de un ordenador sin identidad, pregúntate por qué lo estás haciendo. No tiene sentido hacer eso. Y es muy probable que tengas mucho dolor por algo, alguien te ha hecho mucho daño y no lo vas a solucionar nunca haciendo, poniendo en duda, enjuiciando a los demás, sino cuando ves que alguien, que puede ser este caso o no, pero cuando veas que alguien te remueve algo, no lo vuelvas el enemigo, vuélvelo pues un amigo, una persona con la que puedas dialogar y entender algo mejor. ¿De dónde sale aquello que dices? ¿Por qué dices esto? ¿O te has equivocado en esto y esto es lo correcto? Bueno, lo correcto. La verdad parcial en la que estamos sometidos hoy. Te recuerdo que Nielsen Way es un espacio en el que yo te expongo, como Nielsen Way, mi forma de ver el mundo, de ver todo este mapa mental de mi mente, que a mí me ayuda a entenderme mejor y yo me sumerjo a mí mismo a ver cómo veo, cómo pienso, me motiva a mí mismo y tal. Y si a ti te motiva a crear el tuyo, de esta forma, hazlo. Y es súper interesante porque sin egos, con mucha humildad, con mucha generosidad, podemos salir de esos roles construidos hace muchos años y podemos liderar entornos cada vez más complejos y ayudar a que las personas, si eres emprendedora o emprendedor, que tengan trabajo, que tengan esas vidas felices, que puedan crear un entorno de trabajo en el que puedan desarrollarse y que esa cultura pues, se expanda como un mundo mejor. Entonces, que es a lo máximo que aspiro. Y cuando yo veo, incluso en mi propia organización, una persona que genera ruido y que se frustra, y le digo, ¿no? o las personas con las que trabajo le dicen, oye, si estás frustrada, pues mira todo lo que puedes hacer, ¿no? Lo que acabamos de analizar, es decir, venga, mejora, pregúntate, no pasa nada, fallas, no pasa nada. Aquí analicemos, reflexionemos. El conflicto no existe. El conflicto simplemente es falta de absoluta comunicación. Y lo que hay que hacer es comunicar. Muchas gracias por estar ahí.